Sí, yo te escucho muy bien. Fluya, hermano, fluya. Glorificado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran misericordia. Gracias te damos, Santo Dios, porque tú nos permites hablar de tus grandezas, nos permite hablar de ti, nos permite hablar de tus santas escrituras. Gracias y perdona nuestras ofensas, nuestras faltas. Glorifícate en nuestras vidas. Sigue teniendo misericordia de nosotros como la has tenido hasta el día de hoy, Santo Dios. Y tenemos fe que tú podrás tener, tú la tienes, la seguirás teniendo. Bendice a cada hermano y cada amigo que nos está escuchando ahora. Glorifícate en sus vidas. Habla a través de nosotros y que sean explicativas todas las palabras que vamos a decir en este día, porque es para tu gloria, tu honra y la alabanza de Jesucristo por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén, amén, amén. Y un poco ahí de introducción a lo que a mí ya aquí en este live me conocen todos, pero aquí les presento a mi primo, él es Hanson Rosario, ministro, predicador, un hombre que porta gracia de Dios y decidimos hacer esto en conjunto porque cada uno de nosotros tenemos algo que dar, ¿verdad? Y qué mejor que cuando nos unimos, ese cuerpo que Cristo tiene aquí en la tierra, para que demos de lo que ya Dios nos ha dado a nosotros. Y tenemos el tema de hoy, que es fe versus lógica. ¿Cuántas personas en la tierra, aquí en este planeta que vivimos, que prefieren, conchale, se me está repitiendo la voz de nuevo, no sé por qué, pero bueno, vamos a continuar y en el nombre de Jesús deshacemos toda manipulación de Satanás que quiera distorsionar. Yo lo En escucho el nombre de bien. Jesús vamos a terminar bien. ¿Lo escucha bien? Ok, perfecto. Sí, yo lo escucho Es lo normal. importante que ustedes escuchen bien. Ok. Entonces, ¿cuántas personas aquí, verdad, que hacen a un lado lo que es la majestuosidad de Dios y quieren creer más por lo lógico que por la fe? Y dicho esto, quiero decir que hay muchas personas que aunque crean que son muy lógicas, verdaderamente a veces tienen más fe que lo que realmente dicen tener fe. Simplemente que aquellas personas no saben darle la gloria y la honra a Dios. Y comenzando a desglosar primero qué es fe y qué es lógica, porque verdad, vamos a hablar de ese tema. Y hay muchas personas que saben qué es fe, hay muchos que no, y hay muchos también que saben y no lo que es lógica aquí en la tierra. Y vemos en Hebreos 11:1 y vamos a estar usando la nueva traducción viviente y también la nueva Valera, la Reina Valera, perdón, de 1960. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fe es la certeza de es la confianza de lo que de verdad sucederá, que de verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y en Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lógica, es el razonamiento en el que las ideas se manifiestan de forma coherente y sin que hayan contradicciones entre ellas. ¿Está mal la lógica? Para nada. El punto de esta noche es que entendamos que no debemos poner la lógica por encima de lo sobrenatural de Dios. Y Dios nos llama siempre a ser una persona bien sabia. En Salmos 14 lo podemos ver, donde dice que el Señor mira desde los cielos a toda la humanidad, observa para ver si hay alguien realmente sabio, por lo que el Señor también nos llama a ser sabios. Dicho esto, quiero que le demos forma a lo que es realmente la fe. Y ahí le damos la oportunidad a lo que es, a lo que, quien es Hanson. Hanson, ¿qué tú no puedes decir sobre lo que es fe y lógica? Bueno, para empezar, quiero leer Génesis 1:1, que dice así en el nombre de Jesús.
en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando vemos esta palabra, vemos que se ve sencilla, todo el mundo la ha leído, pero ¿por qué leo esta palabra que va en consonancia con lo que tú dices? Hablas de fe y eso es lo más importante. Ahora bien, ¿por qué quiero empezar con esto? Porque cuando estamos hablando de lógica versus fe, estamos hablando de que Dios creó todo. Cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía las pléyades, cuando yo hacía las estrellas, cuando yo hacía esto? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú estabas? Si tú sabes, entonces tú me dejas saber. Dios, ¿de dónde Dios hizo los materiales, la tierra, el agua? ¿Dónde salió todas esas cosas? ¿Dónde salió todos los químicos? Todas las cosas que hoy vemos, que son materiales, o sea, son palpables, ¿de dónde salieron? Dios estaba, lo hizo solo, no necesitó de nadie. Y quiero traerle esta palabra porque Dios es poderoso. Dios lo hizo todo, sin ayuda de nadie. Dios no necesitó a nadie y solamente tuvo que hablar, tuvo que decir, hágase. Entonces, cuando vemos un Dios todopoderoso, cuando vemos un Dios que lo hace todo, cuando vemos un Dios que no necesita a nadie, o sea, Él no necesita la ayuda de nadie. Él no necesita que nosotros hagamos cosas. Cuando vemos su majestad, como dicen los salmos, y vemos todas las cosas, el espacio, los planetas, todas esas cosas maravillosas que Dios ha hecho, entonces debemos decir y debemos de pensar que no hay lógica para Dios. Porque si podemos encajar a Dios en un estudio, si podemos meter a Dios en algo lógico, que creó todo, entonces dime tú, entonces, ¿qué lógica tendría o qué Dios sería ese que lo pudiéramos explicar? Dios es sobrenatural porque todas las cosas que están hechas para nosotros son naturales porque la vemos diario. Pero ponte tú a pensar, ustedes a pensar, ¿qué es, cómo hizo Dios todas las cosas? ¿De dónde sacó Dios todas las cosas? ¿De qué almacene? Mira, tráeme tantos metros de tierra, tráeme tantos galones de agua, tráeme tanto de esto. ¿A quién le pidió Dios eso? Entonces, por ahí quiero empezar, por la grandeza de Dios. Y si le metemos lógica a Dios, no la hay. No hay lógica para explicar la naturaleza de Dios. Y que verdaderamente cuando hablamos de eso, ahí mismo en ese plano, mientras hablaba ahí con Francis, creo que también puede ahí aportar. Honestamente, cuando uno trata de buscar muchas razones a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, e incluso aquí en lo que es la tierra, como tú estás explicando, honestamente no podemos encontrar cómo Dios lo hizo. Dios es un, Dios es un Dios sobrenatural. Y cuando comenzamos a tratar de entender lo sobrenatural de Dios, caemos en lo que es la locura. Por eso ahí viene más adelante lo que son unos cuantos temas sobre eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos entender a un Dios que ni siquiera es que ni siquiera nosotros mismos podemos saber cómo tenemos, siempre decía mi abuela, cinco dedos tenemos en la mano y ni siquiera los cinco son del mismo tamaño, son de tamaños diferentes y aún así somos perfectos en Dios. Nosotros, mientras yo meditaba el otro día, decía, wow, qué perfecto Dios nos crea, que aún bebemos agua y mientras bebemos agua no somos un colador, aún tenemos y el agua va a su destino. Comemos y las comidas van digeridas al destino que deben ir y así sucesivamente. ¿Qué Dios lógico puede traer un ser humano tan perfecto como nosotros? Nosotros no tenemos la capacidad de ver eso. Y no Sin solamente, embargo, y no solamente eso, disculpa, sino que tú estás hablando de un ser humano perfecto ahora, pero en Adán fue más perfecto que nosotros y tenía capacidades
lógicamente, estamos hablando de lógica, lógicamente debería de tener más capacidades que nosotros, porque Adán no podía morir, y si Adán no podía morir, podía entonces sumergirse a la profundidad a las Marianas, un ejemplo, que es la parte más profunda de la Tierra, y como no iba a morir, podía entrar ahí. ¿Cómo él le podía poner nombre a las estrellas? Yo te enseño una estrella y te doy una vuelta y tú no sabes cuál fue que yo te señalé, ni yo mismo que la señalé. Entonces a él se le dijo ponle nombre a las estrellas. O sea, Adán tenía capacidades que nosotros no conocemos. O sea, estamos verdaderamente. hablando nosotros la perdimos por el pecado, pero estamos hablando de un Dios que hizo, por ejemplo, tú hablas del agua. Cuando un ser humano suda, el sudor es frío, no caliente. Tú te calientas y tú sudas, pero tú sudas frío. Ese frío, ese sudor frío, lo que hace que trata de enfriar tu cuerpo. O sea, eso es una cosita de los millones de cosas que Dios ha hecho con nosotros y los millones de cosas que nosotros ni siquiera conocemos. Exacto. Y ahí viene lo que es cuando nosotros intentamos sacarle mucha lógica a las cosas. Entonces viene e inhalamos. Mira, hay algo que yo siempre he dicho y lo retengo y para mí es una base mía propia de lo que yo soy en Dios. Y es que cuando yo comienzo, cualquier persona comienza a sacarle mucha lógica a las cosas, comienza o comenzamos a inactivar nuestra fe. Cuando yo inactivo mi fe, cuando yo, por ejemplo, le pongo mucho pero a lo que Dios está haciendo en el mundo o conmigo. Ejemplo, en una ocasión, yo siempre he dicho también, perdón que salte ahí para atrás, que el que siempre está buscando mucha lógica, pocas veces o rara vez, porque Dios hace conforme como Él quiera, pero pocas veces o rara vez recibe un milagro. Porque esta persona lo que está acostumbrada es a fabricar su propio entendimiento. Su mente va a llegar solamente hasta donde su capacidad de entendimiento puede llegar la persona que tiene fe no. Y ahí me encanta porque ahí yo me aplico yo misma. Ahí, nosotros cuando aplicamos la fe en el día a día, nosotros realmente lo que estamos haciendo es obedecer la palabra. ¿Y qué hace una persona con fe? Cuando se le presenta una situación, esa persona comienza a creer en lo sobrenatural de Dios. Y vamos a ir a un ejemplo simple. Viene un doctor y le da un diagnóstico de muerte a una persona con lógica. La persona con lógica entiende que el doctor todo lo puede, todo lo sabe y lo que él no sabe no lo sabe nadie, porque fue el doctor que habló. Esa persona no espera nunca un milagro de Dios, sin embargo, se rige por lo únicamente que dijo el doctor sobre él y acepta lo que el doctor diga. El de la fe no obvia lo que el doctor le dice, sin embargo, comienza a practicar y a aplicar lo que es la palabra de Dios en su vida. ¿Qué hace? No, pero el Señor me dice que en momentos de angustia debo clamar, que si hay un enfermo yo debo orar. Él, y quiero aclarar bien esto, porque hay personas que creen que el que tiene fe es un negligente. Para nada. Nosotros los que tenemos fe, lo que hacemos es aplicar lo que Dios nos dice y ser hacedores de la palabra. Inmediatamente un doctor me da un diagnóstico. Ok, perfecto, doctor, ¿qué yo debo hacer? Simplemente entiendo lo que debo hacer, capto las órdenes que usted me dé, Humanamente. pero no humanamente hablando, pero no obvio lo sobrenatural de Dios y la gloria que puede caer sobre mí a base de esto, porque para el que cree en Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces yo sé que yo voy a ver la gloria de Dios en este proceso. Entonces tú vas como entendiendo cuál es la diferencia entre una persona que busca lo muy lógico, lo que realmente la humanidad entiende que debe pasar, y lo que entonces la persona con fe cree que debe hacer. No obvia. La persona con fe no obvia lo que está pasando. Sin embargo, su fundamento y su
base está cimentada en lo que es Cristo y en y en su soberanía, que Él puede hacer como Él quiere. Entonces yo tengo aquí en Hebreos 11:6 que me dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sabiduría. O sea, la base para usted agradar a Dios, sea lo que sea, es la fe. Viene, Que viene, nosotros, perdón, vienen unos puntos muy importantes con relación a la fe, y ten fe y sanará, y ten fe y el dolor se menguará. ¿Qué pasa? Vengo con la lógica. No me tomen el malo, sino cada quien da su punto. Ahora vengo yo con la lógica. En varias ocasiones en el transcurso de mi vida he estado con personas muy tocadas, enfermas, y solamente le podemos decir, ten fe que Dios te va a sanar. Si tú no crees, Dios no te puede sanar. Si tú esto no puedes. Pero yo pasé por una situación muy difícil en mi vida y yo tenía fe de que Él me quería sanar. Pero en ese momento no estaba pasando mi fe. Eh, yo creo que ella me decía, oh, tú le quieres buscar la quinta pata al gato. Así hay muchas personas pasando por un dolor terrible en su vida, enfermedades de muerte. Y nosotros cristianos nada más le decimos, oh, que tú no tienes fe, ora con fe y sánate. Entonces, qué fe que necesitamos en ese momento? Que no pasa la sanación. No nosotros como cristianos, porque la Biblia dice, cuando el Espíritu Santo caiga sobre tu vida, ora por los enfermos y ellos sanarán. Nosotros oramos por los enfermos y no están sanando. ¿Tenemos nosotros el Espíritu Santo o qué está pasando ahora mismo con el cristiano de ahora? El cristiano que ora y nada sucede. Incluso muchas veces Dios le da la palabra para que oren por una persona y ellos tienen temor de darla porque sienten que no va a pasar nada. Posiblemente que Dios te diga, oh, mira, Hanson o Diana, mira, te puse a esta persona al lado, quiero que ore y que le diga esto. Pero la duda entra en ti y tú dices, perdón, ¿estaré yo escuchando la voz de Dios o la voz del diablo? Si yo le digo a esta persona esto y él me tilda después de loco porque no es lo que Dios me puso a decirle, si no fue una emoción mía. ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, ¿dónde entra la fe? Porque la lógica ahora mismo está en primer lugar, como quien dice. No, hay un detalle. No es una sola fe, son dos. Hay, ¿Cuáles son esas dos fe? las dos fe son la del que va a recibir y la del que va a orar. Entonces, dice la misma palabra de Dios que Jesús fue a lugares. Jesús, no estoy hablando de mí, no estoy hablando de fulano, estoy hablando de Jesús. Sí. Jesús fue a lugares donde no hubo milagros. ¿Por qué? como Nazaret. Porque no había fe. O sea, Exacto. Jesús la Eso es muy buen tenía, punto. Mira, Jesús tenía la fe, pero el que iba a recibir no la tenía. Por eso cuando las personas se acercaban a él, le decía, ¿qué tú quieres? Algunos, ¿qué tú quieres? Esto. Ok, o le decía, mira, él tiene esto y pasa esto. Pero ¿cuál es la palabra clave que Jesús siempre decía? En la mayoría de los milagros, tu fe te ha salvado. O sea, él dice, yo soy autor y consumador de la fe. Yo soy el que soy, yo soy Dios. Ahora, si tú tienes fe, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Ahí tienen que encajarse dos cosas, que es la fe del que va a recibir o del que quiere recibir y la fe de Dios. También hay muchas variantes, no solamente la fe, no solamente son las dos fe, también está la voluntad de Dios. Hay personas que no pueden recibir porque Dios la tiene ahí con un propósito, para algo que Él tenga, o si no,
también a veces hay personas que no le conviene. Te voy a decir algo breve. Un evangelista de aquí de la República Dominicana oraba por los enfermos y Dios los sanaba. Pero él tenía una hija en silla de ruedas. Y él sano. Y él sano. Y él oraba y decía, "Ah, pero ven acá, pero todo el mundo se sana, menos mi hija. ¿Cómo va a ser la cosa?" Y se metió en ayuno y oración. Y cuando se mete en ayuno y oración, le pregunta a Dios, ¿por qué yo puedo, o sea, a través de mí tú sanas, más mi hija, que es mi hija, mi propia sangre, no la puedo sanar? Y el Señor le dio un sueño a su hija, parada, sana, en una discoteca bailando y bebiendo y emborrachándose, haciendo de todo. O sea, Dios le habló. ¿Qué Dios le dijo a él? Si la sano, se te va de las manos ella, porque ella está ahí porque está sometida. Nadie le va a hacer coro a una persona así, digámoslo así, sencillamente. Ahora, si se para de ahí, patica para que te tengo, como decimos. Pero entonces, Perdón, ahí mismo abordando y dándole un poco de fuerza a eso que dice Hans. Mira, porque incluso no pretendemos que siempre las personas van a ser un títere, ¿verdad? No, para nada. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que pasa con una persona que le sirve a Dios va a ser para glorificar el nombre de Dios y esa persona lo tiene que creer. Hay momentos en la vida, yo por ejemplo soy testigo, de que el Señor te va a llevar a un lugar donde quizás tú ni lo entiendas y sea desconocido para ti, para que tú el día de mañana puedas hablar con autoridad por lo que a ti te pasó. Ejemplo, pasó esto, no voy a hacer largo el cuento, pero mi abuela fallece, los doctores la diagnostican con un cáncer de páncreas y de hígado, oramos por ella. El de afuera puede decir, pero mira, no se sanó. ¿Y dónde está tu Dios? En una ocasión le dicen a Jesús, le dirá, ustedes podrán decir ahora mismo, sánate a ti mismo. Yo te voy a decir algo. Aquí esto no se trata, así como decía Hanso, que el mismo Jesús hubieron lugares donde ni siquiera pudo hacer, no hizo milagro debido a la fe de los demás. Y en una ocasión, cuando los discípulos le preguntan a Jesús que aumente su fe, no le preguntan, le dicen aumente su fe. Jesús le responde, mijo, si tú tuvieras fe como un solo granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y ella se moverá. Hay muchos de nosotros que creemos tener fe y realmente no tenemos. Y Créeme. eso influye mucho. Y el día de hoy lo estamos viendo mucho. Con mi abuela yo pude entender las dos cosas. Una mujer que sí tenía fe en su momento, pero en muchos se rendía también. Entonces nosotros necesitamos ver a profundidad qué está pasando con la persona para poder determinar, no, mira, no es la fe, no tiene fe la persona, o no hubo fe de ninguna de ambas partes. Ahí hay que tener Porque mucho también, cuidado a lo que se está hablando. también se mete en juego lo que es la voluntad de Dios. También si Dios quiere que eso que se está pidiendo pase. Ahora, hay otra parte en la que nosotros a veces no entramos, como tú decías, hay gente que cree que tienen fe y no la tienen. Jesús mismo preguntó que si en los últimos tiempos hallaría fe en la tierra. O sea, él está preguntando, ¿hallaré fe cuando yo vuelva? O sea, quiere decir que la fe en los últimos tiempos iba a ser cuestionable. Pero quiero leer también, leer Crónica, Primera de Crónica 29, el 11 y el 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. La riqueza, la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo.
en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar a todos. Jeremías 32:27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. O sea, insisto en esto, no es que, o sea, estamos hablando de fe, pero también debemos de entender que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios todo maravilloso, que decide de cosas y de hacer cosas que son lo que Él quiera. A veces queremos que pase una cosa. Jesús mismo dijo, porque oran, porque no oran como se debe, oran por su deleite, Ahora, oran por lo que, por algo que quieren. Hay personas que están pasando un proceso. ¿Y qué quieren? Salir del proceso. Sabemos que no es fácil, nadie quiere estar en el proceso. Eso nadie lo quiere, nadie. Ahora bien, cuando Dios te mete en el proceso, primero no te dice que te va a meter en el proceso. Si te lo dice, hay gente que salen corriendo. Dios no te dice que te va a meter en un proceso, Dios te mete en el proceso y cuando tú vienes a darte cuenta ya está ahí. O sea, el mismo Jesús no nos engañó cuando dijo que nosotros tendríamos aflicción. Hay mucha gente que dice, no, porque tú no puedes pasar por eso, tú eres cristiano, tú te portas bien. Yo hice un tema dice, que se llama eh, lo que no nos dicen del evangelio, lo que no nos dicen cuando entramos. A nosotros se nos predica, no, tú vas a estar bien, todo va a ser color de rosa. Y Jesús no dijo eso. En ningún momento Nunca, Jesús ni Dios ha dicho en la palabra, nunca. mire, ustedes van a... Ahora, sí lo dice en una parte en el cielo, allá, Allá en el allá. cielo. Pero no, aquí no te dice, Jesús habla contrario, Jesús te dice, yo vine a traer la espada, a poner los padres contra los hijos, las hijas contra la madre, contra los nueros, la suegra y todo el mundo. O sea, no dice Todo el mundo. necesariamente que él va a hacer que todo el mundo se enemiste, sino que el tú servir a Dios, el tú tener fe en Dios, va a crear que mucha gente se divida. Sí, eso es una realidad. Incluso eso lo podemos ver a través de la Biblia, desde el principio a fin. Cada bendición tenía que venir siendo procesada. Yo creo que lo único que no fue procesado fue Salomón, que ya todo lo de David, pero en su camino se desvió cuando dejó entrar a una persona no de su religión, que lo llevó a adorar a otros dioses. Pero en el proceso de Abraham, Abraham fue mucho lo que caminó, fueron mucho lo que se peleó para él poder ver la bendición después de 75 años que se le prometió a él, tendrá un hijo, 25 años más tarde, corriendo el desierto, dejando su parentela, pudo ver esa bendición. y mira Después de de que Abraham, tú hablas, y Abra- mira de que Abra- tú hablas que él Abraham, papá en la fe. Abraham es sí, un ejemplo de la no lógica. Porque imagínate que Dios te diga ahora, Francis, deja tu familia ahí, arranca por ahí. Así, ¿a dónde? Dios no me lo va a decir a mí, no puedo. Él conoce el sentimiento, el corazón de cada uno de nosotros y él no nos va a atender por ahí, porque sabe, No, No, porque incluso ahí te voy, eso no es tentación. Él le dio no, una que orden. él, O exacto. sea, Dios no le estaba diciendo, mira, yo creo que te va a ir bien, pero pero no. conocía, Sal, pero oye, arranca por ahí. O sea, pero oye cómo dice la es para Biblia, que, él conocía el corazón de Abraham, él pero lo conocía. es para que veamos que hay muchas cosas en Dios no son lógicas. Y Y para meterse, para entrar en la cosa de Dios, tiene que soltar la lógica de vez en cuando. O sea, no te voy a decir, siempre hay que ser loco. Pero dice la palabra que vamos a leerla, mira. Un ejemplo de locura. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. ¿Por qué? Porque es que el que no cree no va a ver. El que no cree no va a recibir. El que no cree no va a llegar a ese nivel espiritual. No estamos hablando de religión. No estamos hablando de algo material, sino estamos hablando de algo espiritual. Que
O sea, por eso empecé con lo que es Dios. ¿Quién es Dios? La grandeza de Dios. Luego que sabemos quién es Dios, primero tenemos que saber quién es Dios y saber conocer su poder y conocer su gloria y conocer que Él es Dios todopoderoso por encima de todo. No hay más que Él. Ahora, después que sabemos eso, entonces decimos, ok, sabemos eso. Entonces tenemos que tener fe. Porque Él dijo como un granito de mostaza, que le dijo Diana. Porque ese chin de fe, lo que estamos haciendo es que lo vamos ejercitando. O sea, lo vamos a ir ejercitando para que crezca. Cuando yo pongo fe en algo, en un punto, en esto, y se da, entonces yo digo, ok, ahí crece, ya no era chiquitica, ya está un chisme más grande. Cuando yo meto mi fe otra vez y se da, vuelve y crece, hasta que es una fe grande. Exacto. ¿Y por dónde viene la fe? La fe viene por el oír, dice la palabra. Pero ¿qué pasa con esta generación? ¿Qué pasa con nosotros, lamentablemente, que no estamos escuchando lo que es la buena nueva de salvación? No estamos escuchando palabra de Dios. Estamos pasando más tiempo en las cosas de afuera, en las cosas que no son productivas, que lo que realmente son. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, y es muy clara, y es un llamado desde ya a las personas. Mira, tú quieres aumentar tu fe, comienza a escuchar lo que Dios dice a través de la palabra. Comienza a escuchar lo que tu Padre quiere que tú hagas aquí en la tierra. Porque si bien es que aquí en la tierra vamos a tener aflicciones, quiero decirte, y yo soy un ejemplo vivo, de que en medio de las situaciones, cuando tú le sirves a Cristo, tú tienes paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano es real, es real. Cuando nosotros, y me gustó esa pregunta que Francis hizo ahorita, y este live va a quedar grabado ahí para los que entraron último la puedan ver. Es muy, estamos muy rodeados de las personas que dicen, oh, pero yo oro para que me, para que sane, para que yo sane, o yo oro por fulano, para que sane y no pasa nada. Y más en los mismos ministerios dentro de la iglesia. Me da miedo. Y yo escuché a alguien que me decía el otro día, Diana, me da miedo escuchar o cuando el Espíritu Santo también me está ministrando, decirle, porque va y no, no se da, o me creen un loco, o piensan que yo me lo estoy inventando. Es Ahí entra lo que es la fe de la persona. Jesús dijo bien claro que sus ovejas conocerían su voz. O sea, si tú eres de Jesús, tú vas a conocer su voz. Tú no tienes que eh, decir, déjame ver si, para yo saber que eres tú, yo veo tu número. Si yo veo otro número y eres tú, yo, acá, pero ya que prácticamente no te conozco. Pero la palabra de Dios dice que Él habla a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. O sea, cuando Dios te habla, tú sabes que Dios te habló. Tú no tienes que ir muy lejos de que si yo qué, que me dijo esto. Mm, mm. Pero Dice, como tú lo dijiste, como tú claro lo estás diciendo, él habla y sus ovejas escuchan su voz, pero verdaderamente seremos nosotros las ovejas de Jesús. ¿Por qué cuestionamos? Me voy a incluir yo también. Cuando algo viene de Dios, nos da temor decirlo y ahí ponemos la lógica. ¿Es o no es de parte de Dios lo que me está mandando a decir? Yo escuché una anécdota que decía, son muy buenas las anécdotas también, sí, que Dios le dijo a una persona, ve y empuja esa piedra. Y esa persona duró mucho tiempo empujando la piedra, mucho tiempo empujando la piedra. Pero vino el maligno y le metió cizaña y le dijo, oye, tú te estás dejando de coger el pendejo de Dios. Dios te dijo que mueve esa piedra y tú no la has podido mover y ya tú tienes un año y empuja y nada pasa. Entonces entró la duda en él, entró la duda. Sí, muchísimas veces entra la duda cuando nosotros tenemos un propósito en Dios y no vemos cumplirse a nuestro tiempo, decimos, pero acá, estaré yo perdiendo mi tiempo, Dios me tiene de relajo, o el líder me tiene de relajo, mi superior me tiene de relajo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces él fue donde Dios y le dijo, Señor, pero tú me mandaste por esa piedra y ya yo tengo más de un año y no la he movido. Y él le dijo, tú lo acabas de decir, yo solamente te mandé empujarla, no te dije que la muevas. Ahora mira,
tus brazos han cogido fuerza, tu pierna han cogido fuerza, tu, tu, tu físico es diferente. Entonces, eso va también muchos de los cristianos, y me lo agrego también, que cuando hay un mandato de Dios, no es que las cosas sucedan. Ahí viene cuando te dicen, yo te mandé a orar por esa persona. El mérito será mío. Si el Espíritu Santo va a obrar dentro de esa persona, va a ser mío, no tuyo. Solamente cumple lo que yo te dije. Ahora, si él se sana o no se sana, eso es problema mío, no tuyo. A ti te mandé a orar. Ahí viene con esa anécdota. Yo te mandé a empujar la piedra, no a moverla. Y estamos viendo mucho, porque no es uno ni dos que he escuchado. Me da a veces miedo decirle a una persona, orar por una persona que se levante, que sane y se muere. Pero tú no sabes si dentro de esa oración esa persona reconoció a Dios y se salvó. Para ti murió su carne, pero posiblemente para Dios sanó su alma. No sé si me estoy dando a entender. Amén, sí, 100%, se entiende. 100%. Entonces, por ahí venimos. En mi proceso, una vez en el COVID, mi sentir, mi alma deseaba orar por una persona. Mi carne entró la duda. Y tan pronto yo le dije a Diana, Diana, vamos a orar por esta persona en pleno COVID, cuando tú no te le acercabas absolutamente ni siquiera a un hijo, ni a tu familiar. Hubo un sentir de parte mía de Diana que yo dije, wow, me salió a orar por esta persona joven, la gente muriéndose. Y una noticia propagando muerte por todos lados. Y yo acá, si Jesús nos mandó a orar por los enfermos, ¿a qué no vamos nosotros a esconder? Y dije, Diana, me dice Diana, yo sentí eso mismo, pero Diana nunca dudó de lo que ella sentía. Yo sí sentí la duda y yo dije, pero ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? Me mandó Dios de verdad y efectivamente el otro día caí yo con COVID. Dentro del COVID, yo oraba, yo me levantaba de madrugada, de madrugada no, algo no me dejaba dormir de 2:40 a 3 de la mañana. Eso era un dolor inmenso en la piel. Y yo decía, pero ¿qué es lo que tú quieres, Dios mío? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tú me inquietas? Y le decía a Diana, yo no sé por qué me estoy levantando hasta ahora. Diana me decía, vamos a orar, vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a esto. Duré mucho en eso. El dolor no se me iba. Diana fortalecía mi fe. Yo sí, yo tengo fe, pero ¿por qué el dolor no se me está yendo? Decía yo. ¿Por qué si yo le estoy orando a Dios a cada rato? ¿Por qué? Si yo estoy adorando el nombre de Dios, sigue mi dolor en mi piel. Yo no entendía esa parte. No la podía entender. Pero es espiritual que he ido avanzando, gracias a Dios que me ha ido abriendo la mente, el conocimiento. Yo decía, bueno, tanto diagnóstico de que la gente me da, que yo estoy vivo, no se sabe cómo, que porque yo respiro con 2 coágulos del tamaño del dedo gordo tuyo en el corazón, uno para el cerebro, uno para un pulmón, cualquier coágulo de eso se zapaba de ahí, de ese corazón chiquitito, lleno de amor. Era una muerte segura. Entonces, cuando la enfermedad llega a la vida de nosotros y nosotros nos dan la palabra, ¿qué pasa con nosotros? Que el estado de ánimo mengua, tú no peleas. Si tú no conoces la enfermedad, tú estás muy bien hasta que la conoces, que lo vimos en la doña. La doña cuando le diagnosticaron cáncer, todo se cambió. La doña andaba bailando y brincando por todos lados. Usted tiene cáncer, dejó de luchar porque una enfermedad que pocas personas se han salvado. Los médicos dicen que cáncer no son mentiras, te alargan la vida, te la alargan un poquito más. En la mayoría de casos que vamos pasando personas. Entonces yo decía, wow, este dolor es tan grande, yo no podía dormir. Duré 2 meses que no dormía sin mentir. Yo estaba ahí arriba más de 1 hora o 2 horas al día. Y Diana dormía y se veía más acabada que yo. Pero el dolor era tan grande en mi pierna que yo no le daba mente a que tenía una glucosa alta por encima de los 500, que tenía 2 coágulos que en cualquier momento, todo lo que me veía, lo único que yo le daba era pena. Pero yo estaba más de aquel lado que de este lado. Entonces, yo llegué a la conclusión, si yo no hubiese tenido ese dolor en la pierna, pues me agarra la depresión y la depresión me mata. Entonces, tenía un dolor tanto que quería que el dolor saciara. Pero así muchas personas atraviesan ese dolor y dicen, wow, pero ya yo no encuentro qué hacer. No se sabe, es como
ahí ponemos la fe contra la lógica, la fe que yo oro, yo hago esto, pero nada está sucediendo. Todo es un propósito, todo es, como te digo, todo es un proceso en la vida por el cual tú tienes que atravesar para poder ver la bendición de Dios en tu vida o posiblemente para fortalecer las personas que te rodean en tu entorno, que puedan tener esa fe de la cual nosotros predicamos, que nosotros pregonamos, que no sucede nada en el momento, porque para la bendición necesitamos ser procesados. Job fue procesado incluso cuando lo tuvo todo, se le tuvo que quitar todo, porque Dios lo permitió. Siempre Dios va a permitir, no, el diablo no va a hacer nada en tu vida. Pero Por más malo que tú seas, fíjate lo que le dicen sus amigos. sí, Lo acusan ahí de voy, pecado. sí, ahí voy. Incluso lo podemos ver también en Saúl. El diablo no va a hacer nada contigo. Dios va a permitir al diablo que te zarandee para ver dónde llega tu nivel de fe, para ver dónde llega tu creencia en Dios, para ver si tu fe mengua. Pero no va a ser que te oye, cállate, ahorita te voy a levantar. No, cuando Saúl pecó, cuando Saúl desobedeció, que no pecó, desobedeció los mandatos de Dios, dice la palabra, y envió Dios un espíritu atormentador que no lo dejaba dormir. Dios va a mandar muchísimas cosas a tu vida para moldearte, para salvación, para edificación. Y todo tendrá un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Van a decir mucho, wow, sí, es muy bueno decir lo de la boca para afuera, porque a mí me está llevando, ya no se sabe ni es el diablo que me va a llevar de tanta la que yo he pasado, Señor, enfermedades, vamos a quitar frase del situación live. económica, eh, eh, problemas matrimoniales, problemas con mis hijos. Pero ¿y a qué Dios que yo le estoy sirviendo? Bueno, entonces vamos a meternos mucho en ayuno y oración. Vamos a empaparnos total, porque cuando tú escuchas la voz de Dios, porque tú estás muy metido en Dios, que el mundo no te distraiga. Y una comunión constante con la presencia de Dios. Tú afinarás tu oído y escucharás la voluntad de Dios que va a hacerse en nuestras vidas. Amén, así es. Amén, amén. No, pero ahora recolecta las ofrendas, Francis, porque David, hay que búscame la callar. cántica, por favor. El cacha, no un cacha. Dice, Gloria a Dios. dice Sigamos. Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre natural aquí es la lógica que usamos y no estamos en contra de la lógica. La lógica está presente en nuestras vidas cada día y debemos de usarla. Ahora bien, cuando se trata de lo que es la fe en Dios, cuando se trata de lo que es de Dios, muchas cosas son sobrenatural. Amén. Entonces, dice, y no las puede entender porque se han de discernir cómo, espiritualmente. O sea, cuando Dios entra a tu vida, van a suceder cosas que no tienen lógica. Vamos a la palabra para que tú veas, para que te voy a dar ejemplo de cosas que son ilógicas en Dios. Ezequiel 4:12 al 15. Oye lo que le dice Dios a Ezequiel. A ver si tiene lógica, porque son locas. Nosotros tenemos que ser locos. Dice, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a la vista de ellos al fuego de excremento humano. O sea, Dios le dice a Abraham, a Ezequiel, perdón, tú hagas en Coma vez mierda. no. En vez de usar leña, porque es lo que está diciendo aquí, al fuego de excremento humano. Dice, en vez de usar leña, agarra y pon pupú de gente, o sea, tú recolectas pupú de gente y la usas como leña, para que tú hagas tu alimento. ¿Tú sabes lo incómodo que es? De amarrar. Un O cheque sea, volado. estamos hablando de algo que es ilógico por todos Totalmente lados. ilógico. Pero Que sigue diciendo, ahí perdóname que para en paréntesis, que ahí viene específicamente lo que pasa con nosotros, los que tenemos fe y las personas que no. Por ejemplo, nosotros lo que básicamente hacemos es obedecer la palabra de Dios. A nosotros, así como decía Francis con esta anécdota del muchacho que Dios lo mandó a empujar la piedra. Nosotros tenemos que tener los oídos muy bien puestos y a la gente, y la gente entender que
cuando nosotros aplicamos la fe en nuestra vida, es solamente obedeciendo la palabra de Dios en nosotros, porque sabemos que cada cosa de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Entonces, no es que queremos ser más locos que todo el mundo, no, es que yo decido obedecer la voz de Dios, obedecer la palabra de Exacto. Dios, para que a mí en la vida me vaya bien, que era lo que pasaba con Ezequiel. Amén. Pero sigue más. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde lo arrojaré yo, lo arrojé yo. Aquí hay algo. Dios está haciendo algo. El profeta se supone que está bien que Dios está hablando con él, ¿verdad? Entonces, si vamos a la lógica, ¿por qué es él que está bien quien tiene que hacer eso? Si no el ser humano. O sea, el pueblo. Él está dando un ejemplo. O sea, su voluntad es dar un ejemplo al pueblo. Y dice, y sigue, y continúa y dice, y dije, Señor, oye, tiene que quejarse obligado. Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, y nunca mi boca entró carne. Y yo le dije, ok, está bien. Y respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes. O sea, le cambió una por la otra. Una por la Di- otra, como es bergamota Pero, por gelatina de colmado. pero tú te imaginas tú recogiendo eso todos los días para hacer leña, o sea, para poder cocinar. O sea, no tiene lógica. No, pero pasamos la miel de buey con la miel de vegetal. Está bien, Yo pasa más, yo pero no sigue, comí los pe- bueyes con Pero como quiera, pero como que quiera. no, esa mierda no es agradable. No, la miel de vaca huele mejor. sí está bien eso, porque tú no te has visto, porque recuérdate que no estamos hablando de ti y de mí, estamos hablando de un hombre que en aquel tiempo ni siquiera comer un pedazo de esa carne se volvía inmundo. Eso era la carne que Claro. era bien. Imagínate tú las heces. No es Imagínate tú fácil. las heces. No, que Entonces, tú cocinando necesitamos, y ese bajo necesitamos, ahí es un lío. O sea, y si seguimos viendo, no tienen lógica. Muchísimas cosas de la que Dios hizo y sigue haciendo no tienen lógica. Vamos a otra, te voy a enseñar otra. Juan 9, del 1 al 7. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Oye, un ciego de nacimiento. Lo primero es que ahí no hay lógica. Te voy a decir por qué. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, él no pecó porque va a pecar desde antes de nacer. Nació ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. No hay pecado en ninguno, sino que para las obras de Dios se manifieste en él. Cuando dice un hombre, vamos, un hombre, se supone que ya era mayor de edad. Mínimo tenía 20, 22, 23 años, no dice cuánto. Pero este nació ciego para que Dios se glorificara. O sea, él sufrió siendo ciego, vamos a poner 25 años. Te estoy hablando de un joven, cuando viene a ver tenía más de 30, para que Dios se glorificara, solamente eso. y En, ahí en, aplicamos lo que estamos en la diciendo lógica, ahorita. en la Mira cómo lógica humana Jesús no mismo entra eso. dice. Exacto. Y mira cómo Jesús dice ahí. Mira cómo Jesús dice ahí. O sea, porque ellos se cuestionan, ven acá, ¿por qué este niño nació ciego? Fueron los padres los culpables, tenían algún pecado, o él mismo. Y Jesús le dijo, no, mi hijo, ninguno, ni los padres ni él pecaron, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y ahí era lo que estaban hablando ahorita. A cotilla Van a haber mía, enfermedades de las personas que va a ser para glorificar el nombre de Dios. a cotilla mía, desde el nacimiento. O sea, estamos hablando de cosas que, estamos hablando de cosas que, estamos hablando de cosas que si le metemos lógica, se caen de la mata. Y sigue diciendo, Exacto, y te exacto. voy a decir otra cosa, mira otra cosa que dice. Yo no sé si soy yo la única, pero se te corta mucho la voz, se te está cortando mucho. Ya, quizá la Mírame con señal. el celular. Ahí Dice, está. me es necesario hacer las obras de que él me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero ahí viene algo lógico. Chequea. Dicho esto, escupió en tierra.
e hizo lodo con la saliva, untó el lodo de los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el tanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces, se lavó y regresó viendo. La lógica dice que él ora, le pone la mano, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Pero no, Jesús hizo lodo y le puso ahí. Y dice, ve, lávate. Que eso viene siendo algo ilógico, Pero muy lógico. totalmente Ahora yo te voy a dar, ilógico. te voy a dar una revelación de eso que él hizo. Eso que él hizo, no te voy a dar la lógica, porque no la tiene. Ahora sí hay una revelación en cuanto a eso. Dice que él es un ciego de nacimiento, ¿verdad? Pero dice la palabra que en el principio, cuando Dios hizo todo, hizo el hombre de qué? Del barro. Lo hizo del barro, ¿verdad? Hizo un muñeco y sopló que aliento de vida. Cuando él le pone, Aliento de vida, su sí, espíritu. exacto. Cuando él le pone, cuando él hace lodo, él está haciendo lo mismo que en el principio, porque él nació ciego de nacimiento, a él le faltaba eso. Pero no solamente eso, él pudo haber mandado, va a traer un vaso de agua y hacer un lodo, no. Para que el milagro sucediera, Jesús tenía que poner su esencia como en el principio para que él pudiera ver. Pero lógica no tiene, no Exacto, tiene lógica. exacto. Y eso pasa con muchas de las cosas que honestamente lógica humana no tiene, pero para Dios tiene toda la lógica. O sea, por eso dice la palabra, lo que se hizo fue hecho de lo que no se veía. O sea, está bien que usted no lo entiende, pero nuestro creador tiene la lógica y tiene la Increíble respuesta eso. para cada una de nuestras preguntas. Entonces, este camino es simplemente para usted caminar obedientemente a Dios. O sea, como te digo, y como decíamos ahorita al principio, este camino no es para tú vivir color de rosa. Sí, aunque tú tengas las adversidades, tú vas a tener paz porque el Señor te lo prometió. Dice la palabra que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano es la que Él nos deja. Entonces, sí hay paz en Cristo. Y cuando nosotros estamos hablando de fe y estamos hablando de la lógica, no estamos hablando de nada más que ser obediente, en pocas palabras. Incluso, cuando yo puedo saber si realmente tengo fe en Dios y no uso la lógica, porque eso es otra, y ya ahí vamos a ir haciendo los desenlaces en conjunto con las cosas que Hanso está abordando de los casos de locura. Por ejemplo, cuando yo me doy cuenta y pongo en práctica la fe en mi vida y no la humanidad mía, vamos a poner un ejemplo, y es muy común en las iglesias. Es, soy un siervo, soy una sierva, le sirvo a Dios, tengo mi vida íntima, trato de tener mi vida íntima en, en un muy buen plano con Dios, oro y hago todo lo que tengo que hacer aquí en la tierra. Le estoy pidiendo una pareja. Y llega a la iglesia una persona que no le sirve a Dios, pero que está tratando de ir a la iglesia, de vez en cuando va, y no es un secreto para nadie que hay mucha gente, mucho infiltrado dentro de la iglesia. Sí. Mucha gente que llega para buscar lo que necesitan y de ahí se van. Vamos a seguir con el ejemplo. Soy una sierva, soy un siervo, llega alguien a la iglesia, estoy orando. Yo como sierva de Dios estoy orando para que Dios me mande el siervo. O yo como siervo estoy orando para que Dios me mande la sierva. Pero viene la parte donde yo tengo que aplicar la fe y no la lógica. La lógica me dice que entró un hombre por la iglesia soltero o una mujer soltera. La lógica me Ese, dice, ese es porque yo estoy orando. se da la Ese es. coincidencia. Y ya yo le creo a la lógica. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando tú eres muy
ilógico, comienza la consecuencia a pasar. Comienza el que no te está yendo bien. Comienza el que tú no tienes paz ni tranquilidad en tu matrimonio porque no fue Dios que te lo mandó. Usaste la lógica antes de la fe. ¿Qué hace la fe? La fe es obediente. La fe es aplicar la palabra. Esta persona, dice este muchacho, esta muchacha, yo le estoy orando a Dios, pero yo tengo que aplicar la palabra de Dios en mi vida primero. Esa persona me está dando fruto del Espíritu. Ok, una persona llena del Espíritu Santo. Ahora yo puedo chotear. No fue que llegó ayer y porque yo estaba orando ya ese es o esa es. No, entonces ahí se divide. La lógica me dice rápido qué yo hacer, incluso cuando yo estoy orando por algo y todo parece marchar bien. La lógica no me hace la fe no me hace desesperar. La fe no me hace desesperar. La fe me hace esperar pacientemente en Jehová, sabiendo que la recompensa que yo voy a tener va a ser de gloria en gloria. Pero oye, ojo con eso, porque hace un tiempo muy lejano atrás, yo no soy tan viejo, pero muy lejos, que ya todavía se meaba. Un amigo, una persona ya un poquito más adulta que yo, cuando el evangelio no era tan popular, el evangelio no era muy popular, él decidió entrar a una iglesia con una chamaquita que le gustaba. Él no era cristiano, pero él hasta que no se dio la sierva y la zarandeó hasta que la sierva se descarrió, él no estuvo tranquilo. Así hay muchas personas que van detrás de algo dentro de la iglesia, tratando de desbaratar tu comunión, tu relación con Dios. Y eso sí hay que prestarle mucha atención y mucho ojo, porque si uno se desespera, uno quiere tener una persona al lado, se dice amado, que cuando queremos algo, mira, comillas, queremos nuestro objetivo, dice la Biblia, y el diablo se vestirá de ángel de luz. Porque si te llega necio, tu caso no le va a hacer. Tú te le vas a ir por donde todo le gusta hasta que cumpla su cometido. Y resulta que te salga más malo que el gamorado, como dicen por ahí, y pueda descarriar a la sierva o al siervo en ese momento. Sí, eso hay que prestarle muchísima atención con las peticiones que le pedimos a Dios. Otra cosa, mira, que eso me llegó los otros días y gracias a Dios y posiblemente esa persona que está bien me dijo, wow, yo no lo vi desde ese punto de vista. Muchísimas veces nosotros ayunamos y oramos con un propósito. Y entre comillas, el ayuno es abstenerse a comer. Y vemos la abstenencia de comida. Vemos que el diablo tentó a Jesús, pero ¿por dónde lo tentó? Por su necesidad. ¿Qué era la necesidad? Porque dice la Biblia, y tuvo hambre. Sí. Y lo tentó con pan. Muchísimas veces nosotros tenemos problemas que ayunamos por falta de comida, pero nuestra tentación no va a ser la comida. Posiblemente sean pornografía, sean masturbaciones, sean homosexualidad, sean fornicación. Y ahí es que tú eres débil, ahí es que el diablo te va a dar. El diablo no te va a dar para comer porque a ti no te hace falta comida en el momento. No. Tú ayunas por 3 o 4 días, tú puedes durar hasta 2 meses sin comer y todavía no estás vivo. Pero si tú tienes un fallo, un déficit en que, oye, una vez le dije yo a Dios, en los desorden de los dolores de cabeza, le digo yo, mira, yo voy a durar 3 meses que no te voy a poner la mano y que Dios me mate. Sabe que yo soy enfermo de esa vez. Ay, Dios, Señor. Y dice Diana, ¿qué tú hiciste? Tú estás loco, con Dios no se juega. Y dice, Diana creía que me iba a matar. Yo no, tranquila, que yo no te voy a poner la mano por 3 meses. Y ya los 2 días le estoy yo poniendo la mano a Diana. Y dice, ay, Dios mío, ahí se me va a matar. Yo le dije, no, Señores, si ustedes me ven velando a Francia un día, ya saben que fue una loquera de él. Incluso ahí mismo
con eso que tú estás diciendo de la tentación de Satanás a Jesús. Un Jesús lógico dice, oh, pero es verdad, yo soy hijo de Dios, déjame convertir Claro. la piedra en pan. No, Pero ¿qué le respondió Jesús? la piedra no, la montaña entera, el desierto, se convierte en Mira, harina. Emma, déjame ponerle hasta lechuga, tomate, jamón, queso. Claro, Porque pero ven acá. la lógica eso es lo que te dice, pero es Eran verdad, 40 no es días. mentira. Exacto. día La sin comer ni beber. lógica te va a llevar a lo muy real. Y ojo, que como dijimos en el principio, no estamos diciendo que el tú ser sabio o tener lógica a las cosas esté mal. Ahora, el poner la lógica por encima de lo que Dios diseñó para ti o lo que Dios espera que tú hagas, ahí está el problema. ¿Qué hace Jesús ante esa situación? Le dice, oye, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué él hizo ahí? No limitó el ser igual a Dios, como dice ahí ay, las citas se me van. Dice, no limitó a ser igual a Dios. Ay, quizá ahí él dijo, yo voy a convertir todo porque realmente ya yo salí de mis 40 días de ayuno y ya yo necesito comer. Sin embargo, le dijo, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a completar y voy a hacer lo que la voluntad de mi Padre me dice. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué pasó? Dice la palabra que ángeles vinieron a cuidarlo. Yo Le creo que hasta servían. masaje le tienen en los pies a Jesús. Y le servían. Pero Exacto. es que eso es. Hay muchas cosas, por eso el tema, porque es que es un tema controversial. Por ejemplo, el mismo Abraham, Francis lo mencionó, Dios le dijo a él, mira, a los 75 años Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. No, no le dijo yo te voy a dar un hijo, yo te voy a dar hijo por pipa. Te voy a dar hijo que no sé, mira las estrellas, no lo va a poder contar. Le dijo Dios. Y él tenía ya 75 y dice, mierda, a los 75. Pero no era a los 75, fue a los 100. O sea, Dios espera 25 Pero años más y tú dices, wow, pero ¿y tú ese tiempo? A los 100, entonces a los 100 él lo tiene. oye, pero cúrate, y vamos a meter un poquito de sazón a eso. Dios se le Ay, Dios. Ya la, Espíritu ya la, ya Santo la, de ya Dios. la grasa se le está yendo el oye, hidráulico. A este, a este, a este. A este, le digo, dice, a este tú le vas, a este tú le vas. No, pero ellos lo dicen. Incluso él mismo lo dice, y tendré yo, cómo que dice? Y tendré yo, ¿cómo es la palabra? hijo, No, no, hijo Descendencia. no. No. Oh. Sí, como deleite. Y tendré yo deleite, Ah. y tendré, Sí, oh, sí. pero no, pero vamos a gozar todavía. Entonces, yo quiero ver otro ejemplo, porque traje par, pero si leemos la Biblia entera está llena de De cosas ejemplos, ilógicas. De ajá, lo de cosas ejemplos ilógicas. sobrenaturales. Mira este que lógico es. Segunda de Reyes 5:21. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Hasta ahí está bien. Tú dices, oye, pero eso no es nada. Lógica. Oye la lógica. Cuando tú lo lees completo, dice que es un general de los ejércitos sirios. O sea, no te está hablando de cualquier loco viejo. Te está hablando del general, cabeza de todos los generales, de todos los ejércitos, porque de ahí hay subdivisiones. Entonces, Perdón. está hablando de un tipo, de una persona que es sumamente importante en un país. Ese es lo primero. Pero chequéate, él ni siquiera sale. Lo lógico es que, o sea, Francis, cabeza de la casa, cabeza del hogar. Ponte tú, Francis, que tú eres ejecutivo de una empresa. Y viene un ejecutivo de alto rango de otra empresa. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a mandar a los empleados? No. Te dice la lógica? Tú tienes que ir tú porque tú te tienes que asegurar de De que que tú ese no alto, te. de que ese alto Ujú. ejecutivo le estén sirviendo goce. como de Eden y una representación. O sea,
Tú no vas a mandar un chofer a buscar un chofer. No, tú vas ahí, tú, fulano, soy yo Exacto. soy el Sí, ejecutivo tal, yo soy el CEO de tal empresa. Pero él no, él se queda adentro y manda un criado y le dice, dile a él que se bañe en el Jordán, que se meta 7 veces. oye, que Oye, Ujú. ni siquiera lo Eliseo está, recibió. ¿Y por qué se incomoda? Que él lo dice más para adelante. Él se incomoda porque él dice, oye, pero yo pensaba que el tipo iba a salir, me iba a recibir y me va a poner la mano Alonso, o va a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, perdón. Y el tipo lo que hace es que lo manda a bañarse. Sí. vaya a bañarse, hediondo, para ese lago. Pero oye, algo, lo que pasa es que Eliseo no era un tumbasaco, Eliseo tenía los pies en la tierra. Él sabe que quien estaba No, con no, no, Eliseo era no, mucho más. porque No, no estamos hablando yo de sé, tumbasaco, dice la palabra no, que honra el que honra yo, merece. Y estamos hablando de yo que sé, no la lógica, diciendo lo que te estoy diciendo. incluso él fue que lo mandó a buscar, porque Pero Ujú. el, 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 el rey no, del, el no, rey no del, fue él que lo mandó espérate, a buscar. espérate, el rey del le manda carta al rey de Israel. Y el rey de Israel Ujú. se rasga el vestido y dice, pero yo soy Dios para sanar gente. Y Exacto, sí. Eliseo es que le manda a decir al rey de Israel, mándalo para acá, para que ellos vean que sí hay profeta en Que sí Israel. hay Dios en Israel. Ajá. Que hay sí profeta en Israel, sí, perdón. Pero no tan solo eso, cuando tú lo lees completo, léelo completo para que tú veas cómo dice, que esa Esa, persona, mamá, Naamán, fue utilizado por Dios. Dice que fue utilizado por Dios para vencer en las guerras. O sea, Dios estaba con él. No está hablando de cualquier gente. No solamente es un alto rango de un país, de otro país, o sea, de Siria, sino que está hablando de que Dios lo utilizó. Incluso después del milagro que él dice que si lo obligan, que él le va a pedir, que a Dios que lo perdone si lo obligan a hacer cosas, porque está por debajo de órdenes de su rey. Pero que él no le va a servir a otro Dios que solamente el Dios de Que no Israel. sé. O sea, el tipo no es cualquier gente, el tipo era utilizado por Dios y Dios el milagro lo guardó para él exclusivamente. Y dice Ujú. que era utilizado por Dios. O sea, él llegó ahí porque Dios quiso, porque Dios lo puso ahí. Ahora bien, Ujú. el que usa demasiado la lógica es como, por ejemplo, donde yo jugaba baloncesto. Donde yo jugaba baloncesto, cuando metían a uno que era malo, los tigres en la valla, en el público, nosotros decimos allá valla, le voceaban, déjalo que sea de nosotros. Cuando se la daba, déjalo tirar que sea de nosotros. ¿Por qué? Porque era malo. Entonces, cuando lo traigo, el de la cuando valla, el de la valla es contraria, de la el valla raro. contraria, pero era en mi club, cuando iban otro equipo que ellos sabían que había uno malo, déjalo tirar que ese es malo. Así mismo dice Satanás de la gente que no tiene fe en Dios. Y no estoy hablando del que está afuera, estoy hablando del que está dentro, en la iglesia, el que va a la iglesia, el que lee la Biblia, el que supuestamente tiene fe, el que todo le busca la lógica. Satanás dice eso mismo. Satanás dice, déjalo, Deja. porque ese no le va a dar problema. Ese no le va a dar problema, ese se va a quedar en su lógica ahí. Ese puede tener el uniforme, puede tener la intención, puede tener todo, pero Satanás sabe que no es peligroso para él. Pero el que sí Exacto. ora, el que sí dice, yo le creo a Dios, Dios puede hacer tal cosa, lo hace. Y a ese Satanás le tiene A miedo ese porque que ese le va a dar loco, durísimo. ese loco, ese dice, ese se le mete una loquera y dice, pues yo puedo orar por esto. Pero el de la lógica dice, no, eso no puede pasar. Ese se Y limita, ahí, se autolimita el ujú. mismo. Porque es Y que ahí sin viene, fe, como decía Diana, sin fe es imposible. y ahí viene Tú no vas a ver a nadie, tú no vas a ver a nadie o muy poca gente que no tienen fe y que son muy lógicos, ve cosas sobrenaturales, no lo va a ver. ujú, ujú. Y ahí viene lo que estaban hablando ahorita. Por ejemplo, la lógica en muchísimas ocasiones te va a inactivar lo que son los milagros de Dios en tu vida. Porque honestamente tú no estás esperando un milagro. Tú todo lo estás, lo que va a pasar en tu vida es lo que humanamente puede pasar, no lo sobrenatural. Y sin tú tener esa cualidad, porque es una cualidad el creerle a Dios, es una virtud, es una gracia. Honestamente, incluso lo vemos en los dones.
el don de fe. O sea, necesitamos entender que el tener fe también no es cosa fácil. Van a haber muchísimas personas que honestamente quieren creer, de verdad quieren creer, pero no, 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 ya sea porque no aplican la palabra, ya sea porque quizás en su lógica quisieran ver las cosas desde el punto de vista humano, por muchísimas razones. Entonces, ahí también vamos a orar, incluso para despedir vamos a hacer esa oración, ya cuando vayamos a despedir ya en breve, por esas personas que aún aquí en la tierra quieren creer, pero no pueden. No pueden porque realmente las cosas se le han puesto difícil. Y algo que quiero recalcar y quiero hacer énfasis, cuando nosotros oramos por un enfermo, cuando nosotros oramos para recibir un milagro, cuando nosotros, las personas que decimos tener fe, declaramos las cosas que no son como si fueran. No es que estamos diciendo que se va a hacer lo que nosotros estamos diciendo. No es que nosotros estamos diciendo, por ejemplo, yo estoy orando por un enfermo, yo no estoy diciendo se va a sanar, porque ya lloré y mi fe lo va a sanar. No, yo estoy diciendo que yo estoy haciendo lo que Dios espera que yo haga en cada situación de mi vida. Y eso es lo que me hace agradable ante los ojos de Dios. Y como volvemos a decir, la obediencia. La obediencia nos va a ser agradable ante los ojos de Dios. ¿Y qué es la fe? Entender que va a pasar algo en mi vida o por lo que yo estoy pidiendo, aún yo sin verlo. ¿Y dónde me dice que yo tengo que hacer en la palabra? Entonces, ¿cómo yo lo creo? ¿Cómo yo lo aplico? Mediante a la obediencia de lo que el Señor me dice a mí que haga. Entonces, hay que tener eso muy bien claro. Soy una persona sabia, sí van a haber cosas donde van a ser lógicas, pero nunca la lógica la voy a poner sobre lo que Dios espera que yo haga. Es que Dios es Y dicho sobrenatural. esto, Dios es sobrenatural. Entonces, dicho si Dios es esto, sobrenatural, ahí van a pasar ya. muchas cosas diferentes. No siempre nos vamos a, por ejemplo, cuando tuve el caso de Jacob y Esaú, ¿qué le dice Dios a la madre? Tú tienes dos naciones dentro de ti. El menor servirá al mayor. Entonces tú dices, "No, acá". No tiene lógica, sí. Y decir Cuando, eso, cuando, y decir cuando, eso en cuando tú ese dices, tiempo, nada de lógica. no, pero, ok, vamos a esto. Si tú tienes dos hijos, o sea, mellizos, y Dios te dice a ti que el menor servirá al mayor y que el mayor va a tener la primogenitura y toda esa cosa. Entonces, ¿por qué entonces no pone a Jacob a nacer adelante? Y ya, se acabó todo. O sea, vea que toda esa lucha. La lógica te lleva a decir, porque eso fue conflicto. Eso fue desde el Sí, que nacimiento. él nace con la mano agarrada del talón del otro. El talón Él sacó las manos primero. No, él sacó la mano primero. Digo, yo creo que Jacob fue el que sacó la mano primero. No, Él sacó la Esaú mano nació, primero porque Esaú nació primero, Esaú pero nació primero. pero Y le entonces arrancó el Jacob talón. tenía el talón agarrado. O sea, desde ahí viene el conflicto, pero la lógica me dice a mí, que ¿por qué entonces no ponen a hacer a Jacob adelante? Y ya, y se acaba el problema. Entonces ahí vemos cuando la fe lo que hace es glorificar el nombre de Dios, como le dijo, como estábamos diciendo del ciego. O sea, no es que nadie pecó, no es que nadie falló, es que la gloria de Dios, es que el nombre de Dios debe ser glorificado hasta el último día de aquí de la tierra. Dice la palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca va a dejar de cumplirse. Entonces, no porque a usted le dé la lógica de decir, no, lo lógico era que se evitara conflicto. No, el Señor quiere que su nombre siga siendo glorificado día tras día. Sí, porque si él nacía primero, entonces no vemos la historia, todas las cosas que Dios hizo A para través que de él. él, exacto, a través de él y para que él fuera el padre de la nación de Israel. O sea, cuando tuve tanta cosa, tuve que él se tuvo que ir, pero en el camino él vio una escalera que bajaba y subía, que veía los ángeles.
Él vio la gloria de Dios cuando el suegro le decía, está bien, ¿cuáles son las ovejas que tú quieres? Él decía, la pinta, y empezaban a nacer toda pinta. O sea, era Dios que estaba obrando. O sea, si Dios no hace ese proceso, entonces Él no iba a ver la gloria de Dios. Igual tú y yo, igual Francia, igual toda la persona, no vamos a ver la gloria de Dios si no pasamos por dificultades. Por ejemplo, hay cosas que nosotros estamos orando por ellas, y lo digo por mí, que estoy orando por cosas de hace más de 10 años, y ahora, para mí, o sea, según la lógica, están más lejos que nunca. O sea, tú dices, "Ah, tú oras y oras, 10 años orando por la misma cosa, y cada vez tú la ves más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Y cuando viene a ver, Dios la tiene más cerca. Todo es, Ahí mismo, como el cuento de las 100 esquinas, el loco de las 100 esquinas que las 99 se devolvió. El diablo te hace creer que está lejísimo, pero tú no sabes si está a la vuelta de la esquina, lo que tú estás pidiendo. Y así Así es. mismo viene siendo la lógica. Oye, nosotros nos vamos a llamar trastornado mental, porque a veces tú dices, no es fácil, ¿no? Cuando tú llegas a una persona desanimada totalmente, y ya viene este loco, también, y nada sigue pasando en mi vida. Y eso lo vemos, mira, yo vi la muerte en un amigo mío pasando por una situación de cáncer, barriga, tuvimos cada uno de nuestros familiares, incluso el mismo que vio se haga la voluntad de él en su vida, reflejada totalmente, que hace un par de meses viene y lloramos por él, como tú, y él recibió mucha fe y se me declaró sano, y nos mandaron una foto el otro día, loco, mira, que reflejada totalmente. Estoy diciendo sin mentirte, si tiene una persona que le queda mucho, ni siquiera un mes, porque así mismo vimos mediana, y cuando tú experimentas experiencia, tú vas a dar testimonio de lo que tú vives, porque lo que tú no vives, el testimonio no va a servir de nada, porque de dónde te van a hacer esos sentimientos, esas expresiones, todo eso. Entonces, sí, mira, eh, vamos a orar para que nuestra fe, Dios aumente nuestra fe, que no tenemos, a ver si nos da un chin, creemos tenerlo, nosotros, creemos, nosotros sí la tenemos, lo que pasa es que es muy pequeña. Lo que él, creemos, lo que Jesús nos dice con lo de la El grano de semilla mostaza. es que la ejercitemos. Ejercítala para que crezca. O sea, este Ujú. chin, tú lo ejercitas, y en el medio del ejercicio de la espiritualidad, en el medio de la oración, de las cosas que van sucediendo, es estar pendiente 360 de lo que ocurre en nuestro alrededor. Que tú dices, oye, por ejemplo, yo tenía un problema con el tinaco en estos días, y yo, o sea, estaba botando agua y habíamos hecho varias cosas, y yo me puse a orar, y ahí en la oración o sea, ese día no hubo agua y no se pudo llenar, y me llega la palabra, pero aprovecha ahora y tápalo. Algo así, 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 y lo hice así, problema resuelto. O sea, era algo que ya yo había pedido, y llegó justamente cuando Dios quiso que fuera. ¿qué pasa con muchos de nosotros? Que queremos que Dios nos tape al final, pudiéndonos hacer nosotros mismos. Y ahí es que Sí. viene, por ejemplo, en ese proceso, como tú dijiste, aprovecha ahora que está vacío, empieza a tapar. Dios va a poner en nuestra vida cuando nosotros no podemos hacer, nosotros tenemos la capacidad de los pensamientos, cuando tú piensas en una persona y te dices, wow, te llamé con el pensamiento, eso no es una casualidad, eso es algo grande, eso, la fe es como tú tienes, yo te dije, nosotros creemos tenerla, sí está, lo que pasa es que no sabemos activarla, ¿no? El enfoque. No sé si a ustedes les pasa cuando tú, por ejemplo, nunca has visto un carro y te enfocaste, pusiste tu mirada en ese carro y tú empiezas a verlo en todos lados, el carro está rodeado. Así mismo está Dios. Dios, cuando nosotros empezamos a buscarlo de verdad, Dios está más cerca de nosotros que nosotros imaginamos, pero siempre en los afanes, en los quehaceres, todo lo que el mundo nos brinda, nos ha mantenido lejos, lejos de la voz de Dios, de la presencia de Dios. Y yo creo y estoy seguro que cuando uno se enfoque
en buscar verdaderamente la presencia de Dios y activar la fe que levanta un muerto, que sale un enfermo, que levanta un paralítico, o que le devuelve la vista a un ciego, porque han pasado muchísimos casos, como tú dijiste al principio, del evangelista que sanaba muchísima gente, pero su hija él no la podía hacer por X o Y razón, porque posiblemente él estaba muy concentrado en eso. Pero si la hija anda por la calle, tú sabes que el dedo le duele al dueño, él se va a desenfocar porque la sangre duele, la sangre pesa. Y ahí mismo no va a decir, Señor, ok, la pared ahora me la está descargando. Y ahí viene el diablo a meterle la cizaña de las cosas buenas que él ha hecho en su vida. Que pasa muchísimas veces en nosotros, que lamentablemente el diablo nos ha venido usando, señalando, cuestionando, que tenemos personas que hemos visto, muy buenas personas alrededor de nosotros, 90 años de servidumbre, y un día, un segundo, la queremos poner como la persona más mala del mundo y no nos recordamos de todo lo bueno que esa persona hicieron en la vida de nosotros. Y ahí tenemos a caer sobre ellos resentimiento, rencor, odio, amargura, que solamente nos hacen daño a nosotros, porque ellos están muy bien durmiendo felices y nosotros cargando con esa que te enferma, que cambia tu estilo de vida. Así que no hemos dado nada. Que Dios Sí, fortalezca nuestra fe, saque nuestra lógica, porque dice la palabra, le llamarán loco a lo que ustedes hacen. A comer la mierda, como hizo, ¿cuál fue que tú A sí. dijiste? usarla, a usarla de leña, a usarla de leña. A usar Ezequiel, leña, Ezequiel, la Ezequiel. mierda, que toda una persona usando leña, a un loco que hay. Mira, Dios me mandó a Mira, Francis, no te agarres de eso para estar haciendo lo que era. Así que No, no te lo porque hagas. eso son cosas específicas. O que sea, no haya. no son cosas que tú digas de que, yo voy a hacer una loquera, como hay gente, hubo un pastor, el pastor Ay, y sí. su hijo, que predicaban con una serpiente y empezó a apoyarlo y ellos se murieron. O sea, Y el que le es una estaba cosa brincando arriba, es una y el cosa que es le estaba tentar a brincando arriba Dios una mujer, y otra cosa es que también Dios te lo mató a una diga. mujer. Sí, Exacto. Pero hubo uno que se tiró al mar, que él iba a caminar en el mar. Y Dios te mandó a caminar en el mar. O sea, ¿qué Dímelo, necesidad hay? No, porque hay que ver la vertiente. exactamente. Una sola cosa, lo que Dios te manda, lo que Dios te dice, esto, ok. Un pastor escocés que fue a predicar hace mucho tiempo, fue a predicar a esa tribu de África. Dios lo mandó, ve, predica. Tú sabes que esas tribus son incómodas y esa tribu no querían saber de los blancos. Y él se llevó su esposa, se llevó su hija, tenían una hija. ¿Y qué pasó? Ellos comieron. fueron, no se lo comieron. Pero ¿qué pasó? El hombre se descarrió, ¿por qué? Porque al hombre no le permitían, ellos no hablaban con ellos. Ellos mandaban a un niño a comprarle, porque ellos para sustentarse vendían pollo y ese tipo de cosas. ¿Y qué sucedió? La mujer se enfermó y murió. Y el hombre se descarrió a beber, a tomar, y a embriagarse, se volvió un alcohólico. Y, y tú dices, wow, pero Dios fue que lo mandó. ¿Y cómo fue esto? Y ni siquiera lo recibieron. No nada más era un solo niño que era el que mandaban a comprar el pollo. Y ya. Déjame decirte que muchos años después, ese niño, a ese niño era el único que ellos le predicaban. ¿Y qué pasa? El niño se volvió cristiano y le predicó a la tribu entera que ellos no pudieron Aprendió la predicarle. lengua de ellos. Sí, Sí, aprendió aprendió la la lengua lengua de de ellos ellos. y le predicó a la tribu entera. Hoy en día esa tribu entera es cristiana y y el hombre borracho por allá en su país, porque ya dime tú se muere la esposa, dije, no, pues yo me voy a ir para que no se me muera la hija también. Entonces cuando tú ves lógica, tú dices, oye, el hombre vio la lógica, el hombre se descarrió totalmente y se volvió un alcohólico. Y más de 10 años después él se da cuenta de que ese niño, que era el único que ellos podían hablar, ellos le predican la palabra y ese niño se volvió el pastor de una tribu completa. Y ahí el A hombre lo que, volvió al camino de Dios. O a sea, lo que cuando, estamos siempre diciendo, siempre el Señor, lo único que al Señor le va a importar es que su nombre sea glorificado para salvación de las almas. Al final del día, lo que al Señor le interesa es eso,
O sea, entonces cuando tú te enfocas en buscarle la quinta pata, que no me está yendo bien con lo que Dios me dijo. ¿Y quién te dijo a ti que fue para que te vaya bien? O sea, aquí estamos para glorificar el nombre de Dios. Y sí, Dios no deja a sus hijos en vergüenza, pero tú necesitas saber que lo primero que tú tienes que hacer es ser obediente y tener cuidado si es verdad, es a Dios que tú le estás escuchando o no. Porque dice la palabra que Satanás es el padre de mentira. No es lo que tú ves. Por el mismo Eliseo y Giesi. Giesi que ve. Giesi ve el ejército enemigo que va a Israel. Y le dice, oye, asustado, mira que... Ah, ¿qué es lo que qué estaba viendo Eliseo? Eliseo no estaba viendo el ejército enemigo. Eliseo estaba viendo el ejército de Dios que estaba ahí también. Pero para ver ese ejército de Dios, tú tienes que soltar la lógica, porque es que tú vas a ver cosas que no son de este mundo. Tú vas a ver cosas que no encajan en la lógica. Tú vas a ver cosas que tú dices, oye, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó aquí? O sea, Pero no y tú vas a ver, es así. Incluso este tema se va y se extiende. Que eso en el nombre de Jesús vamos a hacer ya no sería una continuación, pero sería algo que sería semejante, que es cuando yo creo que estoy aplicando lo que Dios me mandó a decir, pero realmente estoy aplicando mis emociones. Ay, esa es está otra, duro eso. O sea, esa ahí es hay que, otra. ahí El mismo testimonio, como dice Hanson, ese está bien, porque por lo menos el niño resultó ser pastor de esa iglesia. Pero yo vi un video donde un pastor le empezó a brincarle la barriga a una mujer y la dejó, ya tú sabes, planita, sin hacerse cirugía ni nada. Entonces ahí es que viene, mandó a esa mujer, no te llevaste de la emoción. Un tema muy Sí, bueno. esa es así otra cosa. que de verdad para mí, señores, ha sido un placer. No esperábamos que se nos fuera tan largo, pero las cosas de Dios son Yo te lo dije. conforme. Yo te lo dije. Y eso que cortando lo que estamos, eso es Sí, no, pasándole por arriba. adelantándolo. Y yo sé que Ya lo que tú me enviaste de lo que tú ibas a decir, hay muchas cosas que tú no has dicho. muchachos, yo me brinqué un reguero porque imagínate, Francia agarró y predicó esta noche. Así que para mí fue de verdad un verdadero honor debatir este tema con ustedes. De verdad, Francis Romero, en la parte, no sé qué parte de la pantalla la tenga usted. Hanson Yo lo tengo a la Rosario, izquierda. tampoco sé qué parte de la Yo lo tengo de a la Francia a pantalla la tiene izquierda y usted. a ti arriba. Francis y tú. Oh, bueno, pues vamos en ese mismo orden. Y aquí arriba, esta servidora, Diana Porte, por favor, Francis, vamos a despedir con una oración. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude a que esa semilla de mostaza germine y que pueda convertirse en esa hortaliza inmensa en nuestra vida y que podamos poner en práctica la palabra de Dios siendo obediente en él. Gloria a Dios, amante Padre Celestial, que tuya es la gloria y la honra. Venimos humillados delante de tu presencia, reconociendo que no somos nada sin ti, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre, aumenta nuestra fe. Saca de nosotros nuestra humanidad, nuestra carnalidad. Aunque muchos nos digan que parecemos locos por las acciones que tú nos mandas a hacer, Señor. Trata, Señor, pon en nosotros ese querer como el hacer, Señor. Fortalece cada día nuestro espíritu, Señor. Mandamos la palabra de sanidad, de liberación a aquellas personas que se conectaron, a todos los familiares de ellos presentes, Señor. Sigue poniendo en Hanson sabiduría, Señor, entendimiento de Diana, en mí, en cada una de las personas que se conectaron, así como nosotros, que muchos allá afuera de la pantalla tomen la iniciativa de dar una palabra de aliento a aquellas personas que la necesitan, Señor. Mira que hay muchos, dice tu palabra, la mies es mucha, pero mis obreros son pocos, Señor. Empiecen a trabajar para la obra de Dios, empiecen a dar una palabra de aliento, una palabra de liberación, de sanidad, de prosperidad, en el nombre de que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria Amén, a amén. Dios. Dios le bendiga mucho. Bendecimos la vida de cada persona que ha estado ahí. Hanson, muchísimas gracias por tu tiempo.
Francis Gracias, también. gracias por invitarme y a aquellos que se conectaron y que comentaron. Esperamos que le haya sido de bendición, que pongan ese chin de fe que el Señor deposita en cada uno de nosotros, la pongamos a funcionar para que podamos ver más, cada vez más, porque vamos de menos a más. Así es. Francia, ¿alguna palabra para las personas? Tú no estás viendo los comentarios, o no sé si lo estás viendo, pero hay una Gente palabra. linda, bella, nosotros tres lo amamos con el corazón, con la visión de Dios. Estamos por aquí, por el lado de Florida, dando bastante con Tricón, con Ay, Dios mío. nuestra familia. Mira, Dios, recuerden algo, familia para que la miren con amor, con respeto, así. Diana ha sido mi carpeta toda la vida, el motor de este carro, de tartalado. Dios vida, que Dios siga usándola de una manera extraordinaria. Yo sé que grandes cosas pasarán en la vida de cada ser humano que decidió buscar la presencia de Dios. Dice su palabra, buscar mi presencia, que lo demás vendrá por añadidura. No te preocupes por lo que venga. Si tú andas de cacarao ahora mismo, si tú andas con un matrimonio destruido, con un niño en la calle, con una persona enferma, solamente busca su palabra. Que de lo demás se encargará él. Así que Dios le bendiga grandemente a todos ustedes. Yo veo un, Amén. un comentario que dice Lina y que ya, Francis. Sí, ese ya, ¿Qué le señores, diste, no puedo. ¿qué le diste, Diana? Dice ahí. Yo no entiendo. Señora, Dios le bendiga, que pasen muy buena noche y será hasta la próxima. Ya, mi amor, te amo. Ya no me ha dado nada. Carpeta el día entero. Dios le bendiga. Pasen muy buenas noches. Ay, se muere. Amén. Dios le bendiga.